안녕하세요. Soy Bere Soy Kian. y este es nuestro canal de Berevian. Bueno chicos, como ya habíamos explicado a ustedes anteriormente, habíamos hecho un video de cómo casarnos una mexicana y un coreano. Ahora este video será sobre la visa F6. Vamos, 가보자고. ¡Vamos! Bueno chicos, hoy queremos compartir nuestra experiencia sobre cómo conseguimos la visa F6. Fue algo difícil, sí, pero pues sí, gracias a Dios pudimos. La visa F6 de matrimonio con un cónyuge en Corea. 그래서 이제 쉽게 준비했던 서류, 그리고 겪었던 어려움, 그리고 꿀팁까지 알려드릴 테니 끝까지 봐주세요. Sigan viendo el video. Bueno, pues todo esto empezó cuando yo envié un correo a la embajada de Corea, en Ciudad de México, para pedir los requisitos que necesito como mexicana y tener la visa F6 con mi esposo. 일단 저는 한국에서 대부분의 서류를 제가 준비했어요. 왜냐하면 와이프가 한국에 오는 거기 때문에 한국인의 서류가 가장 많이 요구되고, 대표적으로 준비한 서류가 가족관계증명서, 혼인관계증명서, 그 다음에 소득증명서, 그리고 제가 보낸 당시에는 와이프한테 이메일로 전송을 했거든요. PDF 변환해서 멕시코시티 대사관에 방문을 해서 서류를 제출하는 과정에서 PDF 파일 화질이 안 좋다는 이유로 그게 반려가 되었어요. 그래서 DHL이라는 국제배송에서 다시 서류를 보내달라고 요청을 하더라고요. 이 과정에서 시간도 지연되고 비용도 많이 들었는데, 생각에는 PDF로 변환하는 건 한계가 있기 때문에 처음부터 DHL로 보내는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 대사관에 연락을 해서, 이메일로 연락을 해서 필요한 서류들을 다시 한번 확인을 하고, 그 확인한 서류들의 내용이 맞는지 분명히 확인하고, 그 다음에 DHL로 전송해도 되겠느냐 먼저 질문을 한 다음에 그렇게 해라 라고 하면 진행하시는 걸 추천드립니다. 그리고 이제 F 비자 승인을 위해서 이제 준비를 할 때, 제가 당시에 일식을 준비하는 단계에 있어가지고 수입이 없었어요. 그래서 부모님의 소득 증명서, 그 다음에 근로계약서, 신분증을 함께 제출했습니다. 이것도 이제 DHL로 서류를 출력을 해서 전송을 했고, 하이코리아 사이트에 들어가면 통합신청서 작성하는 게 있고, 그 다음에 여러분의 여권 원본, 그 다음에 와이프 여권 원본이 필요하고, 와이프가 얘기했듯이 결혼 배경에 대한 진술이 필요해요. 그걸 양식은 지금은 어떨지 모르겠지만 저희가 신청할 당시에는 자유 양식으로 그냥 사진 첨부하고 우리는 이렇게 지냈다, 나는 그 결혼에 대한 진정성을 입증하는 서류가 필요합니다. Ok chicos, ya ahorita que Fabián terminó de hablar y dijo toda la información para ustedes, yo quería darles un consejo a ustedes chicos y chicas mexicanos, ya que se encuentran en su ciudad. Normalmente si no están en Ciudad de México y están en otra ciudad, como yo en este caso de Monterrey, entonces yo creo que deberían de estar continuamente en comunicación con la embajada de Corea, porque le tienen que preguntar claramente los requisitos, porque al menos ellos nos mandaron el requisito a nosotros. Bueno, a mí me mandaron todos los requisitos que necesitamos, pero en realidad pidieron más de lo que venía en la lista, más requisitos de lo normal. Y le quería dar también la dirección de la embajada. También lo pueden buscar en Google Maps. La dirección es López Díaz de Armendáriz 110, Colonia López de Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Y pues el correo, ahí mismo, si ustedes buscan en internet, les viene el correo de la embajada donde ustedes pueden mandar, preguntar. Es emcorea@mofa.gov.kr. En sí también hasta les pueden marcar por teléfono y pedir todos los requisitos y así. Siempre estén en comunicación, chicos. Es lo mejor. I want ask, I want communication about what thing is difficult for you and me when we lay the video. Todo fue difícil. Everything was very difficult. Everything. But the most difficult, I thought, and the most hard in your body is made the blood test. Porque, o sea, te sacan la sangre, o sea, te sacan bastantita sangre para hacer la prueba y todo eso. También te hacen radiografías en el cuerpo para que sepan que tú estés bien. It was the more hard. And it was very stress. Go always to Nuevo León office. My bond certificate. Our marriage certificate with apostille. So it was very difficult because a lot of people always is there. The Mexican office in Monterrey is always full from people. All day. It was where we pick together for get mail ticket. Then I understand. O sea, está demasiado difícil ir a la oficina de Nuevo León y del gobierno, porque tienes que sacar todo reciente, también de que estás soltera, todo. La apostilla, que te mandan a un lugar, luego te dicen, no, sube al segundo piso y te dan el documento, luego sube acá y ahí tienes que pagar, y sube acá y luego baja. Era demasiado y yo así como que todo estresado, pero de hecho Fabián, he was very stressed, right? Yeah, I was stressed because they working so slow and in Korea, if we pick office, we can pay same place. We don't need moving. They only asking, you have document? Okay, you have all. Then you can pay like that and Yes, it's finished. finish it. And basically, there. What is that? I was so stressed about it. Yes, it was very difficult, but we can. 그래서 이제 드디어 after 3 months, we get visa. Después de todo eso, lo que hicimos, y que fui a Ciudad de México y no me dieron la visa, y regresé y luego le pedí los documentos a él. O sea, después de todo eso, me dieron la visa. Después de 3 meses, 3 meses de intento. Pero solamente fue un intento, pues, o sea, era como que de espera. Pero gracias a Dios, después de 3 meses se pudo. Y pues, el momento en el que llegó la visa a mi casa, a mi domicilio, yo estaba feliz, emocionadísima, y a la vez quería llorar pues de tanto estrés que sufrimos. Y de tristeza y felicidad. Tristeza porque pues yo sabía que ya era el momento de decirle pues un hasta luego a mi familia, porque pues me vine a Corea, un lugar demasiado lejos, y yo sé que no los voy a poder ver en un tiempo. Hice varios amigos ahorita, gracias a Dios. Y pues nada, chicos, ahorita ando viviendo aquí en Corea con mi esposo. Ahorita ya sí, antes de llegar yo a Corea, él ya estaba trabajando, yo también trabajé por un tiempo, pero pues gracias a Dios ahorita ya voy a estudiar coreano. También estudiando coreano ya se me va a facilitar un poquito más las cosas aquí en Corea. He estado feliz y agradecida por el tiempo que estoy aquí. Llegué en abril, estoy aquí hace 4 meses. Y pues esos 4 meses ha subido así como que bajas, altas, porque pues como toda persona apenas se va acostumbrando a una nueva vida, porque yo estaba acostumbrada, no va a venir 3 meses y me iba a México. Y pues
nada, chicos, si ustedes tienen alguna duda o información, comenten. Comenten sus dudas y alguna información que ustedes quieran. Con gusto lo vamos a apoyar como lo hicimos en el video anterior. 다음 영상에서는 next episode watching review. Vamos a hablar en el siguiente video de cómo conseguir, porque llegando a Corea tienen que cambiar el papel de la visa F6 con la tarjeta de permiso viviendo en Corea, el ID card. Sí, entonces tienen que hacer, llegando a Corea todavía siguen los procesos, así que no se pierdan en el siguiente video. Denle like al video si les gustó, comenten qué les pareció, qué podemos mejorar, porque pues no somos unos expertos en hacer videos. Y comenten y denle mucho amor a este video. Y pues nos vemos, amigos, en el próximo video de Bere y Bian. Do you want to tell something, baby? Or no? 그리고 지금 만약에 F6 비자를 준비하고 계시는 분들이나 앞으로 비자를 준비하시는 분들 중에 더 궁금한 내용이 있으시면 언제든지 댓글로 보내주시면 저희가 답변해 드릴 수 있는 선에서는 답변을 해 드릴 수 있도록 하겠습니다. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Bye bye. Bye bye. Cuídense mucho y coman bien, manténganse saludables. Nos vemos.